¿Qué es el vape? Empecemos por eso para entenderlo, si afecta o no en nuestra salud. Hay algunos que ya vienen todo armado y que son desechables. Y hay otros que uno le puede cambiar el tanque, que tiene un líquido que generalmente contiene aceites y derivados de aceites. Se ha pensado que mucho del daño que produce el cigarrillo tradicional es por el humo de la combustión. Pero es que hay que recordar algo siempre, que es que el pulmón se hizo para respirar aire. Inicialmente se decía, no, el vape no causa daño. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos como siempre al podcast de Rocío TV. Hay una moda actualmente, bueno, empezó desde el 2007, se hizo más fuerte en el 2013 hasta la actualidad. Esta moda en donde ante la alternativa del cigarrillo tradicional, que está comprobado que causa muchas enfermedades, incluso te puede llevar hasta la muerte, dijeron, bueno, vamos a usar ahora el famoso vape. ¿Qué es esto? ¿Qué sustancias contiene? ¿Nos hace mal? ¿Nos hace daño? Bueno, hay que responder esas preguntas y por eso acá tengo a un profesional, a un doctor, un neumólogo, profesor también catedrático, que está aquí con nosotros para explicarnos primero qué es el vape y cuáles son las consecuencias, si es que las tiene, para estar todos informados. ¿Qué les parece? Vamos a recibir entonces al doctor Juan Carlos Calderón. Doctor, qué alegría tenerlo aquí en el podcast de Rocío TV. Bienvenido. Muchas ¿Cómo gracias, está? Rocío. Muchas gracias de antemano por la invitación. Estamos Ujú. muy bien, arrancando muy bien el día y más que Sí. todo con este tema importante que es el vape. ¿Qué es el vape? Empecemos por eso para entenderlo desde lo más sencillo hasta lo más profundo y delicado, si afecta o no en nuestra salud. Ok. Mira, el vape es el nombre, la jerga común que se usa para todos estos dispositivos que se denominan cigarrillos electrónicos. Ok. Existen a grandes rasgos dos grandes tipos. Hay algunos que ya vienen todo armado y que son desechables. Y hay otros que uno le puede cambiar el tanque, porque adentro igual cualquiera de los dos tienen un tanque que tiene un líquido que generalmente contiene aceites y derivados de aceites, y que eso es lo que se calienta. Entonces, estos dispositivos, los otros, a veces uno puede reutilizar todo el dispositivo, solamente cambiar el tanque, y de esta manera poder manipular lo que tiene ese líquido. A veces hay usuarios que los manipulan para aumentar la dosis de nicotina o para incluso usar otro tipo de drogas ilícitas, como generalmente más común es la marihuana. Estos dispositivos, al no generar tanto humo, el humo de la combustión, que son parte de los cigarrillos tradicionales, entonces se pueden aceptar socialmente como más beneficiosos que el cigarrillo. Pero ahí estamos entonces en un dilema en el cual no es cierto, que justamente vamos a desmitificar algunos de los aspectos del vape. Siempre se ha pensado que mucho del daño que produce el cigarrillo tradicional es por el humo de la combustión. Pero también hay que recordar que uno también termina inhalando nicotina, que es otro de los marcadores o de las sustancias que producen inflamación sistémica. En el caso del vape, uno evita la combustión, pero aún así no está inhalando aceites, sustancias que generan ese vapor, además de la nicotina, y bueno, en el caso de ciertos usuarios incluso lo modifican para otro tipo de sustancias ilícitas. Entonces, he ahí el problema, porque claramente nunca uno piensa el asunto del cigarrillo como un asunto también de adicción a la nicotina y de daño por la nicotina. No sé si tú sabías, Rocío, pero asimismo, como bien dijiste, hace como 20 años comenzaron a desarrollarse estos dispositivos, también buscaron la manera de hacer la formulación de la nicotina mucho más adictiva. Y eso sí está demostrado. La formulación actual de la nicotina en estos dispositivos electrónicos, los vapes, es 4 veces más adictiva, 4 veces con mayor capacidad de absorción por el pulmón que el cigarrillo tradicional. Y esto lo hemos vivido incluso en la consulta. Hemos tenido experiencias de pacientes en el cual el papá fumador cambió a un dispositivo electrónico como una terapia supuestamente para dejar de fumar, pero sigue fumando
y tienen al hijo que también, digamos, viviendo en ese ambiente, también consume lo que es el vape. Y me acuerdo de las palabras de este señor, en el cual decía, yo probé el vape que usa mi hijo, el que viene ya preformado, o sea, el que ya viene armado, listo para usar. Y me dice, yo siento que hasta me tiemblan las piernas. O sea, está la descarga de nicotina hablando el dispositivo, el vape que usa un joven referente ya de un adulto que fumó toda la vida. Aún así, digamos, la dosis de nicotina que percibe es mucho, mucho mayor. Es tremendo lo que usted nos cuenta, ¿no? ¿Y por qué no se ha hablado de esto antes? Porque será que ya tenemos del cigarrillo tradicional las estadísticas, ya tenemos la prueba del daño que ocasiona, que es terrible, incluso hasta en las cajetillas ahora es obligación poner Mm. advertencia. Esto mata, y ni así. Pero dicen, bueno, ya tengo otra alternativa, el marqueteo, ¿no? Cámbiate al vape porque este tiene unos olores deliciosos. Un día te huele a menta, otro día te huele a chocolate. Pero no vemos el contexto, no analizamos que esta cantidad de sustancias disfrazadas con olores maravillosos, se puede decir que hasta huelen delicioso, pero tienen un trasfondo tremendo que afecta igualmente la salud. Hasta el momento no hay estadísticas de daños que se pueden ocasionar por el consumo de un vape, por ejemplo. Sí, sí, ¿Sí? sí. Cuéntenos, Hay, por favor. hay estadísticas a nivel internacional en el cual ¿Ya? a lo largo de tantos años de consumo en la población, Ajá. esto por ejemplo está demostrado que aumenta el riesgo en los asmáticos, por ejemplo, ¿Ya? de que al usar un vape incrementa el riesgo de aumentar un 40% las probabilidades de que tengan una exacerbación de su asma, por ejemplo. También hay otro tipo de circunstancias que están claramente relacionadas. Por ejemplo, el paciente que es fumador crónico que cambió al vape también le aumenta el riesgo de exacerbar su EPOC, ya el paciente que está enfermo. O también estas sustancias están asociadas con una pérdida de la función pulmonar. Porque uno pretende ser científico, uno puede ser muy científico, pero es que hay que recordar algo siempre, que es que el pulmón se hizo para respirar aire. Cualquier otra sustancia, cual sea que ésta sea, siempre va a producir un daño. Inicialmente se decía, no, el vape no causa daño. Hay que recordar que es un líquido calentado, que uno termina inhalando, aparte de la sustancia de la nicotina, todos estos aceites que propician, digamos, que se pueda calentar. Y eso termina irritando los bronquios y a la larga producen bronquitis, pero inmediatamente, claramente, afectan la función pulmonar. Además, uno tiene que pensar que, como les decía, uno absorbe la nicotina y Ujú. esto produce efectos multisistémicos. Uno de esos se denomina el daño endotelial. Entonces, esto puede ser un factor de riesgo que ya está demostrado que también aumenta el riesgo de producir placas de ateromatosis que pueden ser el puntapié para mayor daño cardiovascular. Y también algo que es muy importante, que imagino que a todos los que fumaron y ya tienen más de 50 años les ha pasado, y es referente a la nicotina, el daño de los pequeños vasos, este daño endotelial. Muchos de estos pacientes presentan episodios de disfunción eréctil. O en el caso de las mujeres también pueden perjudicar digamos, la libido o el placer sexual. Porque como produce una adicción, acuérdense que claramente esto en el mundo de la adicción propicia que uno cada vez tenga que requerir mayores dosis de la nicotina para poder alcanzar un estado eh, de estabilidad. Y a veces esto también perjudica toda la esfera mental. Entonces esos pacientes también tienen efectos sobre ansiedad, sobre depresión. La verdad que es un panorama bastante abrumador y que muchas veces se nos olvida porque, claro, uno dice, el vape va con el pulmón, pero en realidad no. Hay toda una vía que está asociada con múltiples daños a diferentes órganos. Es decir, lo primero que uno puede pensar al usar este tipo de producto afecta al pulmón, pero Mm. también puede afectar al corazón. Y si nos Exactamente. vamos un poquito más y hablamos con otro médico, dice, no, también te puede ocasionar problemas en otros órganos. Es Exactamente. decir, le hace un daño tremendo al organismo. Eso es la consecuencia que vamos analizando y conociendo hasta el momento. Pero lo han sabido vender
tan bien como algo alternativo a lo que conocemos tradicionalmente, que es el cigarrillo normal, que sabemos que hace daño. Entonces decimos, este no, el cigarrillo normal, el otro sí, le ponemos un visto. Pero de acuerdo a lo que usted nos ha enseñado, es tremendo. Hay que prestar atención a esos síntomas de la persona que usa constantemente este famoso e inofensivo, entre comillas, vape aceptado en una reunión, teniendo cerca a niños. Vas a un restaurante, ves a las personas que están ahí con su aparato, que lo han sabido camuflar, lo han sabido mostrar de una manera tan atractiva, en donde unos tienen forma de pendrive, Mm. otros tienen forma de pluma, otros tienen forma de cargador de, qué sé yo, el celular. Y si nos buscamos, nos ponemos a buscar, encontraremos más alternativas, ¿no? Entonces aquí también entra otra parte donde, por ejemplo, las madres de los adolescentes que ya tienen esto, que ya se han convencido, empezaron primero por curiosidad y dicen, no, pues como yo no estoy enterada, veo que mi hijo tiene o mi niña en su cartera, ah, no, esto es un pendrive, no, es una pluma, eso es inofensivo, mis hijos están muy bien, ellos no tienen ese problema, otros son los que tienen esta situación, ¿no? ¿Cómo podríamos aconsejar a los padres, a los educadores, a médicos también, ¿no? Para hacer llegar este mensaje de, por si acaso, alerta, no jueguen con esto, afecta la salud. Bueno, justamente, bueno que abordas esto de la relación entre el padre y el hijo. Nosotros en Respiralab hemos podido determinar que aproximadamente 3 de cada 10 niños, entiéndase, menos de 18 años o incluso un poquito más si uno quiere estirar hasta los primeros años de la universidad, alguna vez usaron o usan el vape. Entonces son cifras alarmantes. ¿Cuál es claramente es la situación por la cual el vape no se ha podido ir? O sea, ¿por qué claramente está tan arraigado? Y un problema importante es que inicialmente era una tentativa de que las personas dejen de fumar. Después incluso está demostrado que hay personas que por curiosidad empiezan con el vape y terminan usando cigarrillo tradicional o otras drogas ilícitas. Pero el problema acá en el Ecuador es que el paciente que fuma el cigarrillo tradicional no tiene una opción para poder dejar de fumar. Las funciones farmacológicas son limitadas, no existe en Ecuador solamente ciertas drogas que tienen más impacto psiquiátrico. Ahora, ¿cómo poder detectar esto? Es bastante difícil porque la comercialización, si bien está penada por la ley, o sea, está prohibida, pero aún así uno, digamos, se encuentra con, vas al centro comercial y hay una isla que te vende, vas ¿cómo es? A la gasolinera te lo venden, a la vuelta de la universidad te la venden. Es un poco difícil plantear el cómo poder controlarlo. Hay que estar muy atento en los hábitos de consumo, me refiero de lo que se compra a través de la tarjeta de crédito, porque muchas veces estos productos se pueden pedir a domicilio. Entonces uno podría llevar, digamos de esa manera, unas cuentas, porque igual esto no es nada gratis, o sea, cuesta estos dispositivos. Y por otra manera, yo creo que también es importante aquel joven que por ahí está con mucha ansiedad, mucha depresión, más que todo cuando pasa mucho tiempo encerrado y que por ahí que claramente le está haciendo falta a su dispositivo, uno debería tener los síntomas de alerta. Luego, controlar el punto, digamos, lo de la fiesta, porque también es muy socialmente aceptado. Es más, nosotros incluso determinamos que el hecho de que, por ejemplo, tú siendo mi amigo, me recomiendas a mí, digamos que estamos en estas circunstancias, yo lo termino aceptando como que fuese eh, no nocivo. Así que es importante también establecer una buena relación de confianza con los hijos. Claramente poder hablar también de estos temas con ellos. Porque hay que recordar que esto ya pasó una vez en la historia con el cigarrillo tradicional. Incluso si uno se pone a revisar las redes hace muchísimo tiempo. Esto se vendía incluso como una alternativa al cigarrillo tradicional para el tratamiento del asma. Que después nos dimos cuenta a lo largo del tiempo que claramente causa daño. Es difícil, pero no es imposible. Yo creo que hay que tener bastante confianza con los hijos y ante cualquier cambio en su conducta o en los patrones de consumo, me refiero a las tarjetas de crédito, débito, digamos a los gastos, está la alerta de que
probablemente estén comprando estos dispositivos y nosotros no nos damos cuenta. Otra cosa que puede ayudar también, tal vez una campaña que venga de algún ministerio, Ministerio de Salud, por ejemplo, pero que también vaya acompañada con una campaña y reforzada con el Ministerio de Educación y así una comunidad informada, los colegios también, estoy hablando en el caso de los jóvenes, ¿no? Que es donde más se consume, se empieza por curiosidad, después los adultos jóvenes. Bueno, en fin, todo el mundo en este momento yo creo que conoce y tiene conciencia de lo que es el vape, de que existe el vape, de que les gusta el vape, pero no esa información, por ejemplo, de un médico como usted, que es neumólogo, que sabe los daños que le ocasiona a la salud, en este caso al pulmón, que también usted es investigador, es maestro, y que de alguna manera un mensaje de un profesional serio que lo ha vivido, que lo reconoce y que es una voz autorizada para decir, por favor, presten atención. Esta situación y el consumo del vape nos puede traer graves problemas. Es momento de hacer conciencia, de parar y decir, a ver, mi salud es lo más importante. Yo no la voy a dañar por esto. Bueno, les llegó el mensaje, las personas dicen, ya no quiero seguir con esto, me acabo de enterar que le hace daño a mi salud, o la mamá, o la persona, o el amigo, en fin, alguien que te quiera hacer un bien, que te quiera mucho y que te diga, a mí me importa mucho que estés saludable, deja esto, por favor. Pero no está sencillo, porque ya tenemos ahí los elementos que son adictivos, lo mismo que pasaba con el cigarrillo o que pasa con el cigarrillo tradicional. ¿Qué consejo le da usted a una persona que dice, sí, ya me quiero olvidar de esto, pero no es fácil porque el organismo lo va a necesitar? Sí, justamente. Lo, lo más importante siempre dentro de la cesación de estos dispositivos es que, vamos a ver, usted quiere dejar de fumar, entonces me digo, bueno, a partir de este día yo voy a dejar de usar el vape. Ahora, ¿qué estrategias tenemos nosotros actualmente disponibles en el país? Siempre el acompañamiento psicológico, lo que son las terapias grupales. Y por otra parte, también existe cierta medicación que se puede usar como un destete a la nicotina, que eso es un manejo específico del psiquiatra. Y bueno, también hay otras opciones que todavía no están totalmente aprobadas, como el uso de otras drogas que lamentablemente no se encuentran disponibles en el país. También nosotros como neumólogos podemos acompañar en este proceso de dejar esa dependencia a la nicotina. Y haciendo un poco más de refuerzo, yo creo que las campañas están bien, digamos, en los colegios. Pero también es importante que uno tiene que llevar este mensaje a lo que el joven consume. Me refiero en el día a día. ¿A qué voy? Justamente deberían haber campañas, pero en las redes sociales, porque la mayor parte de los jóvenes y los niños lo que más ven y usan son las pantallas, lamentablemente, pero bueno, eso es así, esa es la nueva realidad. Y entonces, justamente en estas pantallas es donde se vende esto de que no es nocivo y hay que hacerle frente a la desinformación con estrategias dirigidas, pero a través de lo que consumen estos jóvenes, ¿no? Todas las redes sociales, para poder ayudar a que el joven no consuma y si consume, rápidamente se percate que esto claramente produce daño. Es por eso que estas estrategias de podcast son bastante interesantes y también bastante buenas en ese sentido, ¿no? Porque justamente es lo que más se consume en el día a día. Muchísimas gracias, doctor Juan Carlos Calderón, por su presencia, por sus consejos y también por toda esa información basada en su experiencia y en su profesión. Y sí, realmente hay que seguir conversando de esto. Aquí el doctor nos ha contado todo eso de lo que no se habla, de los famosos vapes que vienen en diferentes formas, uno más lindo que el otro, que otro huele más delicioso que el otro, pero ¿qué hay detrás de eso? Bueno, aquí lo hemos conversado. Lo más importante, queridos amigos, es la salud y la familia debe apoyarse para que todos los miembros, los integrantes de esos seres queridos estén sanos, estén saludables, estemos cercanos a nuestros jóvenes, que si algún amigo esté en una situación que de pronto usa este producto, explicarle. Escuchamos en el podcast de Rocío TV, mira, te comparto este capítulo porque habló con un médico que nos explica de qué se trata,
de que nos podemos enfermar tremendamente y la salud es lo más importante. Yo creo que la salud es nuestro activo principal en esta vida porque sin salud no podemos hacer absolutamente nada. Que este 2025 sea lleno de salud, sea lleno de proyectos, de cosas buenas. Eso es lo que queremos para ustedes. Por eso tenemos este tipo de conversaciones. Suscríbase a este canal en el podcast de Rocío TV, Rocío Sedeno. También síganos en nuestras redes, en Instagram, el podcast de Rocío TV. Sugiéranos más temas. Aquí vamos a conversar con las personas que ustedes nos sugieran con los temas que a ustedes les interesen. Mientras tanto, los esperamos en un próximo capítulo. Abrazos apretados para todos. Doctor, Muchas muchísimas gracias. gracias por su presencia y sus conocimientos. Gracias.